Ahora sí. Bien, a tu pregunta, Michael, el trabajo escalonado es la siguiente semana. Revisen por favor, pero creo que es la siguiente semana. Es exactamente sobre, a ver, perdón. Entonces es la siguiente semana, que es la semana 10, ¿sí? La tarea ha sido dada aquí, en la última semana de clase. Van a tener que incluir el tema de, a cada radio le corresponde un valor de peralte, porque ustedes tienen definido un radio, salvo que por ahí se cambie el diseño, ¿no? Que vayan a hacer alguna modificación a último momento, de repente por alguna acotación que yo pueda haberles indicado. Entonces van a tener que determinar el valor del peralte, pero eso es con el uso de la gráfica. Según el radio que ustedes han diseñado, el valor del peralte. ¿Por qué el valor del peralte? Porque, como bien ustedes han estudiado para el examen, interviene el tema del valor del peralte para poder definir el rango de posibles valores de la longitud de la espiral, tanto en fuerzas actuantes como en, a ver acá, para mostrar y no estar hablando en el aire. O sea, tanto para determinar el diseño interviene el valor del peralte para poder determinar la longitud mínima en función de las fuerzas actuantes. Tienen que utilizar, de acuerdo, la mayoría de ustedes está con orografía tipo 2, en cuyo caso no se olviden por favor que van a tener que hacer una rectificación, porque en la tabla de radios mínimos dice que para un peralte máximo del 8%, el valor del radio mínimo es exactamente 50. Quiere decir que a partir de ese punto estarían haciendo la curva de velocidad. En cuanto a la gráfica para orografía 3 y 4 no necesita de esa modificación, ¿sí? Porque el radio mínimo es, digamos, 45, que justo, permítanme, si yo voy a la tabla de radios mínimos para justamente una orografía tipo escarpada, donde el peralte máximo es de 12%, justo corresponde un valor de radio mínimo de 45 metros, que es más o menos esto. Sí, radio mínimo de 45 con el peralte máximo de 8%, a partir de allí deben hacer justamente la gráfica correspondiente a velocidad 40. Entonces esta no necesita de rectificación, en cambio esta sí, ¿sí? Entonces para los que estén trabajando con una orografía tipo 2 cuyo peralte máximo es 8, van a tener que trabajar con esta curva para velocidad de 40 y no esta que está acá. Bien. Y recordando que para carreteras de segunda clase es esta la condición, pero como ustedes son tercera clase, mínimo, digamos, según una indicación del MTC, es 0.0178 de la velocidad al cubo sobre R. Esta es una recomendación que vuelvo a traerla en esta separata, digamos. Es una recomendación que formaba parte de la norma de bajo volumen de tránsito y, como pueden apreciar,
sugiere, si el radio, ojo, no la velocidad, si el radio es de 40, sugiere que la longitud mínima de la espiral sea de 22 metros, ¿sí? Entonces se puede tomar esto a manera de referencia. Eso hacía que la longitud mínima en el caso del examen saliera 25, ¿no? La longitud de la espiral saliera mínimo 25. Por un poco sí jalaba esta condición. Sí jalaba, no lo he puesto yo dentro de la solución, pero es bueno que puedan tomar esto en consideración. Y por el tema de desarrollo de peralte, acá también vuelve a aparecer el tema de utilizar el valor del peralte para definir esto. Entonces van a tener que trabajar para las diferentes curvas que ustedes necesiten diseñar, ¿sí? Van a tener, no se olviden que revisar en función a esta gráfica, esta tabla, la 302. En el caso de nosotros sería la 302.11b. Los que están con 40, todas aquellas curvas que sean inferiores a 95 metros van a tener que diseñar espiral. Las que tengan radios superiores ya no, puede quedar como curva circular. Pero si a consideración de ustedes como diseñadores creen oportuno colocar espiral, lo harán. Básicamente más es cuando el ángulo de flexión es relativamente fuerte. Bien, entonces van a tener que diseñar, van a tener en el informe que presentar los valores de peralte, que justamente va a acompañar a los cálculos de las espirales. Van a definir un rango de velocidades, ¿sí? ¿Cómo podría indicarles? A ver. Posiblemente yo tenga mi radio de 60, por acá tenga también otra curva con radio de 60, por acá tenga una de 70, por acá tenga varias de 50, una de 50 acá, otra de 50 acá, de repente acá también tengo radio de 50. Entonces en realidad acá ustedes tendrían, según MTC, claro, acá sí tendrían que tener cuidado. Según MTC, el cálculo va a ser el mismo por el valor del radio, pero si toman en consideración Sears, que sí quiero que lo tomen, ahí sí puede hacer que difieran los resultados, ¿sí? Cuando se repite el mismo radio para MTC, podrían ustedes tomar en consideración o indicar en la página tanto se ha calculado ya para el radio de 60, para el radio de 50 según el MTC, y pasarían a simplemente verificar en el caso de Sears, porque Sears sí toma en consideración el ángulo de deflexión y puede variar entre una respuesta de aquí y acá. Igual va a ser, si es MTC, es el mismo, no tienen que calcular y rellenar con valores u operaciones que ya están dadas en la primera, por ejemplo, porque se repite, es lo mismo. Entonces, lo único que podrían decir, ya está en la curva número 1 los cálculos correspondientes según MTC y proceden a evaluar según Sears, porque sí puede diferir debido al ángulo de deflexión. Entonces acá también sería idem a la curva, a los cálculos mostrados en la curva número 1 para el caso del MTC, pero para Sears puede variar porque va a depender del ángulo de deflexión, ¿sí? Bien, traten de ser resumido, no me rellenen, no me engrosen el informe con cosas que ya están, digamos, mostradas páginas anteriores. Bien, entonces tendrían que tener los cálculos
sobre ancho, permítanme ver. Yo creo que sobre ancho lo pasamos. De repente lo dejamos sobre ancho y lo... Porque sobre ancho en realidad no lo necesito para esta presentación. En realidad no lo necesito para esta presentación. Sí tienen que hacer la rotulación, una tabla de elementos que en este caso pues podría quedar vacío el tema de sobre ancho. Eso sí, nuevamente repiten el perfil longitudinal, que en este caso ya corresponde al eje solamente al que han escogido, y con la incorporación de espirales, posiblemente hayan cambios en el valor del radio. Entonces puede ser que varíen un poquitito con respecto al anterior. Pero el tema de espirales solamente, como indica acá, va a la alternativa elegida. Solamente para la elegida. Entonces esta expresión es, esta presentación es un poquito más rápida, ¿sí? Bien. Ingeniera, disculpe, en la tabla de elementos, ¿qué debemos mostrar ahí? Lo que hicimos en la clase anterior de, voy a abrirlo para indicar, ¿sí? Un ratito. Mientras que va abriendo, esto va a demorar un poco. Entonces, dentro de un ratito les muestro el tema de tabla de elementos que se hizo. Primero tienen, una vez ya definido bien el diseño y ya no necesita de mayor modificación, se comienza a rotular los elementos en el trazo en planta. Y una vez rotulados en orden, ¿no? La curva 1, la curva 2, la curva 3, con sus respectivas espirales, si es que hubiese, y las tangentes también, ¿no? Yo no quiero tablas independientes de puras tangentes, puros radios o puras espirales, sino en la secuencia en que ésta se presenta. Una vez rotulado, recién se puede pedir, formar o presentar la tabla de elementos, que en este caso prefiero yo, digamos, no considerar sobre ancho en este momento. ¿Sí? Sobre ancho mejor lo incluiremos aquí, ¿ya? Como interviene sobre ancho, necesito que primero en el previo hagan su... A ver. Y sobre ancho, aunque... Ya, o lo dejamos ya, lo vamos a dejar. Para no estar modificando lo que tienen ya ustedes. Ya, acá me presentan los cálculos del sobreancho para engrosar un poquito y descargar la presentación. Esta presentación de acá es un poquito pesada. Entonces preferiría que en el informe, en esta segunda presentación, incluyan ya los cálculos de sobreancho. Repito, básicamente es para descargar el peso de esta presentación. Todavía falta. Ya. Básicamente es eso. No sé si dentro de lo que he presentado ahorita seguro que se abre todavía. Mientras se termina de abrir, ¿alguna otra pregunta para mostrar el tema de la tabla?
por favor, siempre va a haber una carátula principal que es el diseño. Luego viene el tema del índice. Y digamos acá viene la carátula correspondiente al trabajo escalonado 01. Y todo el contenido de la presentación. Después va a venir, porque van a ir engrosando el informe, la carátula correspondiente a la entrega 2. Allí en la tabla en la cual me hacen referencia de los participantes, ahí es donde van a colocar el porcentaje de participación. No aquí, no en la carátula principal, sino en las internas, ¿sí? Entonces el índice se va engrosando, o sea, un capítulo va a ser la entrega del trabajo escalonado 1, el segundo capítulo va a ser la entrega del trabajo escalonado 2, y hacen, por supuesto, un cierto detalle de los temas que están ustedes presentando en cada entrega. Entonces este índice se va a ir engrosando y el informe como conjunto se va a ir engrosando cada vez que ustedes hagan la presentación. Y con respecto a la tabla, ya nos habíamos quedado aquí. Entonces, con los cálculos ustedes van a justificar el valor que ustedes le den a las espirales en cada curva. Yo voy a tener un rango de valores y la recomendación es que si el ángulo de deflexión es relativamente pequeño, tomen los menores valores de ese rango. Si el ángulo de deflexión es grande, podrían tomar el mayor valor sugerido de sus cálculos como valor de diseño para la espiral. Entonces, definida ya de sus cálculos, esta es la presentación de la tabla de elementos que ya habíamos hecho en la sesión anterior. Se incorporó en esa sesión progresivas a las rectas o tramos en tangente. Y van a tener que incorporar en la tabla de elementos en forma manual el valor del peralte y sobreancho, ¿sí? Simplemente acá en este caso yo copio el texto con F8 para que más o menos se mantenga a la misma altura, y una vez que se tenga, me puse a mover. Copio y de ahí vuelvo a copiar bien. Entonces el informe vamos a incluir, se va a incluir, como dice acá el pedido, cálculo de sobreancho. Recuerden que el vehículo de diseño es el bus B4-1, ¿sí? Entonces hacen los cálculos correspondientes al valor del sobreancho. Va a variar porque cada curva tiene un radio de repente distinto. Si los radios son iguales, el sobreancho es el mismo.
Entonces, para poder incluir aquí, acá van a tener que incluir lo que ustedes calculen como valor de sobreancho y el valor del peralte, ¿sí? Entonces, ese sería lo que estarían ustedes incluyendo. Y el correspondiente perfil ya una vez incorporadas las espirales. Si ustedes tienen por necesario hacer modificaciones, es decir, en cuanto a la ubicación del eje, lo pueden mover para, de repente, el problema acá si yo lo corro para reducir, se me incrementa el valor del, ¿cómo se llama?, relleno en este caso, ¿sí? Pero pueden cambiar la posición del vehículo, ¿sí? Bien. Entonces, para esta presentación me van a volver a presentar el perfil longitudinal. Así nomás, todavía no hay diseño de subrasante. Todavía no estamos en el diseño del perfil longitudinal. Es simplemente obtener el perfil longitudinal por donde pasa del terreno, por donde está pasando el eje de la carretera. Entonces, esta sería la presentación del archivo CAD, ya incorporadas espirales, su tabla de elementos y su correspondiente perfil longitudinal del terreno. El tema de peralte todavía no. Aquí, porque solamente estamos calculando el peralte, pero no lo estamos incorporando todavía en el civil, ¿sí? Eso todavía. No sé si tengan alguna otra duda con respecto al trabajo. Es sencillo en realidad este trabajo. Recuerden, ingeniera, sí. una pregunta, por favor. Entonces el peralte y el sobreancho son calculados, ¿no? Sí. Aún no se incluyen en el alineamiento, por así decirlo. No está, digamos, no hay forma de seleccionar peralte o sobreancho con el civil. Y esto lo tendrían que ser cálculos o demostrar en el informe técnico el valor que ustedes han escogido de acuerdo a la gráfica. Y en el caso del sobreancho van a tener que colocar sus cálculos. Entonces esos valores calculados van a corresponder acá, ¿sí? Ya deben incluir también si es a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Dependiendo su sentido de avance. Por ejemplo, acá esta curva es hacia la derecha y esta es a la izquierda, tomando en consideración que el avance va en esta dirección. Entonces hay un giro hacia la derecha y este de acá más bien es un giro a la izquierda. ¿Alguna otra consulta? Sí, para esta presentación el marco teórico viene a ser el tema del peralte, el tema de las espirales, que son espirales, las fórmulas que ustedes han obtenido, ¿no? Mejor dicho, las fórmulas que van a utilizar por fuerzas actuantes, el mínimo MTC, por desarrollo de peralte, por estética y guiado óptico, el valor máximo según MTC, el máximo por estética y guiado y el máximo por aplanamiento. Y el orden simplemente son los valores ordenados de menos a más. No hay un orden definido. Puede ser que en esta ocasión en sus cálculos por fuerzas actuantes quizás sea lo más pequeño que necesiten y por desarrollo de peralte pida más. Sí, entonces sí tiene que haber un informe del tema de espirales, peraltes y sobreancho, ¿sí? Un marco teórico de esos temas y luego en el informe técnico ya vienen los cálculos. Ingeniera, Sí.
Una pregunta. Entonces, al trabajo escalonado uno le añadimos esta tarea Así es. y la El presentamos informe, en un solo informe. así es. El informe se va engrosando en cada presentación. ¿Ya? Para que tengan el conjunto de lo desarrollado para llegar al diseño de una carretera de tercera clase. De otra manera tendrían sueltos los informes. Es preferible toda la secuencia lógica para el diseño en un solo informe. ¿Sí? Solís te estoy poniendo por lo que tú has ingresado aparentemente 10 y 26 a ver, antes de continuar. Barbarán, presente. Mamani Ramírez. Oceda. Ceballos. Listo. Bien. Entonces, Michael, hay una presentación de marco teórico y luego el informe técnico ya con sus cálculos. ¿Sí? Listo. Entonces, bien. Si no hay alguna otra pregunta, ya procederé al tema de hoy, que es replanteo de espirales. Pero antes de entrar al tema de replanteo de espirales, quisiera refrescar un poco el tema sobre curvas circulares, para hacer un poquito más sencilla o más sencillo el entendimiento del tema de replanteo de espirales. No sé si alguien tiene alguna otra duda con respecto al trabajo, para de una vez empezar con el tema. Bien. Listo. Entonces, antes de, repito, entrar al tema de replanteo de espirales, vamos a refrescar un poquito el tema de replanteo en el caso de curvas circulares. Acá la ventaja es que, siendo radio constante, nos apoyamos en esta propiedad geométrica en el cual el ángulo que es subtendido por la secante y la tangente viene a ser la mitad del ángulo central que subtiende esta longitud de arco, ¿sí? Entonces, si yo tengo definido que este va a ser una progresiva de estaca entera, yo lo que necesito saber es justamente este ángulo que tengo que deflectar para yo poder tener la visión. O sea, el equipo supuestamente instalado en el inicio de la curva circular, digamos, se instala, se tiene visado el valor de ceros en la dirección en la que se encuentra el PI, y lo que hay que barrer es justamente este ángulo. Cuánto tienen que barrer con el equipo para poder justamente ubicar el lente en la posición adecuada en la cual la estaca en particular que yo deseo replantear en el campo. Entonces, según la propiedad, vendría a ser la mitad del ángulo central que subtiende. Con esto yo tengo la visual, y lo que me faltaría acá sería el valor de la cuerda para hacer centros con la wincha acá, digamos, e ir radiando hasta interceptar la visual, y allí es la ubicación de mi punto. Si digamos esta fuera acá mejor,
esta fuera, digamos, la estaca que yo quiero ubicar. Siempre es importante, tomando como referencia que el equipo se instala aquí, lo voy a poner así porque para no estar cambiando cada rato el puntero, teniendo esto en ceros, y yo quiero establecer justamente la visual por donde va a pasar justamente la estaca que yo quiero ubicar, necesito el ángulo central, este de acá. Acá el ángulo central, como estos son 10 metros, cada 10 metros están las estacas enteras. La primera sí va a ser un valor central con una longitud parcial. Entonces, este sería G, que subtiende un arco de 10. Por tanto, este de acá vendría a ser la mitad del ángulo central. G inicial más 2 veces G entre 2. Recordando que para los cálculos esto es un poco engorroso porque jala mucho error. Entonces más fácil es trabajar con la longitud de arco. ¿Cómo determino? Simple, sé cuánto debe ser este valor de estaca entera menos el valor de la estaca inicial y sé cuánto vale la longitud L sub I. Y sabiendo que la longitud es alfa pi r sobre 180, en este caso es para esta longitud parcial L, ¿cuánto sería este ángulo? O sea, acá este ángulo vamos a llamarlo, bueno, no importa, ¿no? ¿Cuánto sería ese ángulo central para esa longitud de arco acumulada hasta ese punto? Esto se multiplica por 180 y acá tendríamos que dividirlo entre pi r. Entonces ya tendría todo este ángulo central de esta manera en lugar de esto. Así se arrastra mucho error. De esta manera también hay un poco, pero no tanto. Entonces calculan el ángulo central y si es necesario hacer correcciones, se hace la corrección correspondiente y un momentito, sí. Listo. Bien. Entonces de esa manera se determina el ángulo mejor con la longitud acumulada. E igualito se tiene el ángulo que se tiene que barrer. En función a esto sería alfa medios. La mitad de esto es lo que hay que barrer.
y ya no se trabaja con esta cuerda porque si no sería demasiado el valor de cuerda que se arrastra. Se trabaja tomando en consideración la anterior estaca encontrada en el campo y se trabajaría con esta longitud de cuerda, que básicamente es casi 10 metros, ¿no? La longitud de arco es 10 y la longitud de cuerda será tal vez 9.98, una cosa así, prácticamente 10. Y a partir de este punto, haciendo centro en esta estaca, se va radiando y cuando intercepta la visual, allí es donde se ubica. Entonces, ese sería el procedimiento para replantear curvas circulares. Ahora, el problema se complica porque quiero ver un detalle. Bien, entonces bien. Ya, voy a asumir que esta es la espiral, ¿sí? Entonces se supone cuando yo tengo la espiral voy a estacar cada 10 metros. La primera tengo, dependiendo del valor que tenga el inicio de la espiral, que vendría a ser la tangente con la espiral, ¿sí? Dependiendo del valor que tenga esta progresiva, voy a ubicar mi primera estaca entera. De ahí las subsiguientes van a estar para longitudes de arco de 10 metros, digamos 10 metros, y esta última depende pues de los cálculos, cuál es la progresiva justamente del punto de término de la espiral. Bien. En el caso de
La espiral, ustedes saben que para el primer punto mi radio es infinito, pero para los subsiguientes los radios cada vez van decreciendo, decreciendo, decreciendo. No está muy bonita mi figura, pero bueno. Entonces acá yo no puedo aplicar la propiedad geométrica en el caso de curvas circulares. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Digamos, si yo quiero ubicar esta progresiva en particular, punto I, primeramente acá el mismo criterio, digamos, en el punto inicial coloco mi equipo, ¿sí?, con el lente visando en este es, no sé si mejor la haga con la entonces de todas maneras el mismo criterio, el equipo se instala visando ceros, visando 0 grados, 0 minutos, 0 segundos en la dirección en la cual se ubica el PI. La idea es nuevamente barrer el lente, digamos, para poder ubicar la estaca aquí, ¿sí? Entonces yo voy a tener un valor de Y y voy a tener una distancia de aquí hasta acá X, ¿sí? De tal manera que el ángulo vendría a ser acá la tangente de, digamos, phi es el ángulo que yo quiero saber, va a ser igual a la distancia horizontal con respecto a la, perdón, es al revés, disculpen. Si este es el ángulo, la tangente sería el opuesto entre el adyacente, ¿sí? Sería el opuesto entre el adyacente, donde el ángulo que tengo que barrer vendría a ser el arco tangente del valor de Y sobre X, ¿sí? Entonces hasta acá más o menos parece simple. Entonces es el opuesto entre la distancia X. Entonces, ¿cuál es el ángulo que tengo que barrer? Justamente este de acá, phi. Barrer desde la posición 0 hasta esta posición donde se ubica mi punto. Entonces, ¿cuánto barro para tenerla visual apuntando el objetivo? Ahora, el problema va a ser que el valor de Y, tanto como el valor de X, dependen
o están en función estos dos valores dependen de un ángulo, ya, dependen de la longitud recorrida hasta este punto, la longitud de la espiral, y dependen del ángulo en ese punto en particular, donde el ángulo no es este phi, sino el ángulo se refiere a este de acá. Si este es mi radio, yo trazo una recta justo tangente, digamos tangente a la curva, lo cual es perpendicular al radio R sub I. Y aquí se me forma un teta sub I, que es el ángulo de la espiral para este punto I. Entonces, este ángulo de la espiral me estoy olvidando. Mejor lo miro para no estar. Acá está. El ángulo de la espiral, voy a borrar un ratito mis cosas para que dar paso a esto que está más preciso, ¿sí? Entonces, repito, yo acá tengo un punto cualquiera, digamos que acá está mi estaca entera. Entonces, el ángulo a deflectar vendría a ser esta recta que pasa por este punto desde esta posición, visando o colocando primeramente mi equipo en este punto, viso ceros aquí, y luego voy a barrer pasando justamente por el punto que yo quiero replantear, y voy a obtener un Y y voy a tener un X, como dice acá. Bien, ahora el problema está que si yo trazo un ratito. Entonces yo tendría que trazar justamente en este punto una recta que es tangente al radio de curvatura R sub I, y se me genera un ángulo teta sub I, un ángulo de la espiral para este punto en particular. Por favor, esta parte es un poquito pesada, así que les recomiendo que por favor estén atentos a la sesión de clase, ¿sí? No dejen después para repasar el video, porque no van a tener tiempo, se les va a complicar y después van a estar totalmente mareados con respecto a este tema. Bien, entonces, como les decía, el ángulo teta sub I depende de la longitud. O sea, este ángulo teta sub I va a depender del teta sub I
y va a depender de la longitud parcial. En realidad depende básicamente todo de la longitud parcial. ¿Por qué? Porque para poder obtener el teta sub i es la longitud parcial, que es esta que está acá, entre la longitud total, la que ustedes ya escogen como diseño, lo elevan al cuadrado y la multiplican por este valor, que es una constante en realidad, que es el ángulo característico de la espiral. Es decir, ¿cuál es ese ángulo característico? Justo cuando muere la espiral, en este punto, si ustedes trazan lo mismo, una recta que es totalmente tangente justo en el punto, bien, entonces justo cuando muere la espiral se forma también otra vez un ángulo de espiral para este punto en particular, pero justamente como es el valor cuando muere la longitud de la espiral, a este ángulo que es similar a este de acá, solamente que es el último, a ese se le denomina ángulo característico de la espiral, ¿sí? Yo no estoy entrando ahorita a demostraciones, pero sí se puede lograr, o es demostrable en todo caso, el ángulo característico de la espiral se calcula si bien con esta expresión o esta que está acá. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿sí? Es casi parecido, si no se acuerdan, por decir, la longitud de la curva circular, uno dice que es alfa, el ángulo, por pi por r, sobre 180. En este caso, si yo quiero despejar el ángulo, pero ya como ángulo característico, es la longitud, en este caso ya no de la curva circular, sino de la espiral, multiplicado por 180 y dividido entre pi r bien. Entonces acá le agregan a esta formulita un 2, ¿sí? O sea, más o menos se parece a esto que está acá, como que ustedes despejan el ángulo, pero ¿qué ángulo están despejando? El ángulo característico de la espiral, que va a estar en función no de la longitud de la curva, sino en la longitud de la espiral que ustedes diseñan. Pasa esto abajo, pi r, pero le agregan un 2. De esta manera se calcula. O bien con esto que está acá. Bien. Ahora, acá. Si yo dibujo la espiral para un punto cualquiera, voy a tener un y y voy a tener un x. Entre dos puntos vecinos muy contiguos va a haber un diferencial de arco, un diferencial del ángulo, voy a tener un d de x y un d de y. Si yo aplico acá la función seno de esto, voy a tener el opuesto entre la hipotenusa, que va a ser, se puede considerar, como es tan pequeñito, que se puede considerar como línea recta.
Entonces sería entre la hipotenusa, que es d de L. De acá se despeja que d de Y va a ser igual a la función seno del ángulo por diferencial de la longitud. Idem sería para la función coseno. Coseno sería el adyacente d de X entre la longitud d de L, donde si despejan d de X sería esto. Ahora, en este caso vamos a reemplazar la función seno y coseno con sus correspondientes fórmulas matemáticas. Para la función seno sería el ángulo de flexión entre factorial de 1 menos el ángulo de deflexión al cubo entre factorial de 3 y así. En el caso de la función coseno sería más bien con los números pares, ¿sí? Ahora, si yo reemplazo acá entonces aquí, si yo hago esto, y hago esto, hago la integral en cada caso, acá me saldría la función y va a ser igual, y acá reemplazo la función seno de teta, que es todo esto que está acá, y que es multiplicado por d de L. Pero el teta, habíamos visto que un teta sub i va a ser igual a diferencial de, va a ser igual a la longitud L sub i entre la longitud de la espiral, o sea, la longitud parcial que hay de este arco de espiral entre la longitud total de la longitud de la espiral diseñada, todo esto elevado al cuadrado y multiplicado ¿sí? el L sub i al cuadrado, todo esto al cuadrado, y por el ángulo característico. Bien. Entonces, si yo reemplazo, y lo voy a, creo que lo tengo acá más abajito, no está, bueno, ni modo. Entonces aquí, repito, estas son integrales. Este de acá, la primera es un y, va a ser igual a la función seno, que es todo esto, mejor acá lo pongo, ¿no? Que sería y, va a ser igual a la función seno, que es todo esto, por diferencial de L. Y cada uno de estos valores es la longitud en este punto entre la longitud de la espiral que ustedes diseñan elevado al cuadrado por el teta de E.
y sobre factorial de 1. Y esto por diferencial de L. El siguiente término menos sería el teta sub i, pero el teta sub i es el L sub i entre la longitud de la espiral, todo esto al cuadrado por el ángulo característico, que es una constante, pero esto le elevo al cubo. Entre factorial de 3 y por d de L. Y así se va reemplazando el valor de teta sub i por la expresión, ¿no?, de cada teta sub i es igual a la longitud L sub i entre la longitud de la espiral diseñada y acá es por el ángulo característico. Este es constante, este es constante, este es longitud. Este es al cuadrado. Bien, entonces cada teta sub i en este caso se eleva al cubo, se eleva a la quinta, se eleva a la 7 y se divide entre el factorial correspondiente a cada uno de los términos. Cuando ustedes integran, se supone que acá cada uno de estos es con una integral con respecto a d de L, ¿sí? Entonces acá yo tendría L sextos, L1 sextos, entonces yo integro y operando estas integrales en forma independiente y volviendo a reagrupar en términos de teta sub i, una vez que se hace esto, se opera la integral, sale en términos que se pueden reagrupar en términos de teta sub i. Y resulta en esta expresión, ya una vez efectuada la integral, pero esta está en radianes. Si lo convertimos a grados sexagesimales, la expresión se complica. Se tienen más números simplemente por la conversión correspondiente. Y acá sale L sub i sobre 100. El primer término sale con este coeficiente y ojo, acá se está cortando los números, en realidad son números que no tienen fin. Por teta sub i, después sale menos 0.126.585, acá lo he truncado, porque no tiene fin el número. Por 10 a la menos 4, por el teta sub i al cubo y así. Entonces esta es la expresión que ustedes deben utilizar para poder determinar el valor de y. Bien.
Entonces se vuelve a repito, se vuelve a reagrupar en estos términos. Ahí está. En teta sub i sale esta expresión ya habiendo hecho la integración correspondiente, pero esto está en radianes. Luego se hace la conversión a grados sexagesimales y el valor de y sale en esta expresión, que es un poquito más compleja a la vista. Y para operar, repito, estos números o coeficientes que aparecen adelante no son así de simples como los que aparecen acá, ¿sí? No tienen fin. Entonces ustedes para los cálculos van a trabajar, digamos, esto me daría un primer número, digamos, tosco, y luego hay un par de números, un menos y un más, que hace un ajuste al primer valor. Si quiero considerar más cálculos, recomendaría otro par de términos, un menos más, ¿sí? Para que los cálculos sean mucho más precisos, pero es menos más. Se agregan un par de cálculos. Entonces, la primera sale un poco tosco el valor. Si agregamos, tendríamos que agregar un par de números más para tener un menos más, y otro par de números más para tener un menos más, ¿sí? A ver, hasta aquí no quiero continuar mencionando, de repente ya se me marearon. Más o menos queda un poco claro, o prefieren que repase un poquito. Bien, no sé si tengan alguna duda. Voy a borrar un poquito esto. A ver, mis lentes, si no, no veo. Listo. Entonces es tomando en consideración un diferencial, de aquí es que sale la función seno, que es el opuesto entre la hipotenusa, pero este es un diferencial de arco. Y la función seno es reemplazada por la función matemática, ¿sí? Y luego se reemplaza en cada uno de estos términos lo que anteriormente habíamos indicado. Este valor de teta sub i es igual a LL sub i, su longitud parcial hasta ese punto, entre la longitud de espiral que ustedes diseñen elevado al cuadrado y por el ángulo característico. Esta es una constante, esta es una constante. Como pueden apreciar, todo prácticamente depende de la longitud parcial del arco. Bien, entonces resolviendo en las integrales es que sale esta expresión y en radianes o en grados sexagesimales. No es necesario calcular todo esto, por lo menos es el primero que da un número tosco o grosero, y luego acá tenemos un par de ajustes, un menos más, y tenemos un ajuste al primer valor. Si quiero mayor precisión, recomendaría otro par de números, un menos más, y tendríamos otro nuevo ajuste, ¿sí? Entonces, en forma similar se hace para el tema de X, ¿sí? Que también se reemplaza el teta sub i por la expresión de cada teta sub i es igual a la longitud parcial entre
la longitud de la espiral diseñada. Recuerden, es elevado al cuadrado y por el ángulo característico. Entonces, tanto este valor de acá como este de acá son constantes. Entonces, todo en realidad, cada teta sub i depende de la longitud parcial que hay hasta el punto en particular. Entonces, se reemplaza aquí al cuadrado, acá a la cuarta, a la sexta, perdón, sería acá, ¿no? El cuadrado factorial de 2, acá la cuarta factorial de 4, acá la sexta factorial de 6, y si quiere uno puede incluir más términos, pero más que suficiente. Se hace la integración y se obtiene esta expresión para calcular el x en radianes y en sexagesimales. Se complica un poco la expresión. Repito, todos estos son números que han sido truncados porque no tienen fin, estas constantes. Bien. Ahora, si yo ya tengo el valor de y ya tengo el valor de x, ya tengo resuelto el ángulo que tengo que barrer. ¿Sí? Es arco tangente de lo calculado de y sobre x. El problema está que como, digamos, este de acá tiene un valor que no necesariamente es un valor entero. Entonces yo reconozco en dónde está la inmediata entera y las subsiguientes, ¿sí? Entonces, ya, el problema va a ser ahorita cómo conozco el valor de la progresiva de la tangente espiral. Si yo conozco la progresiva del punto de inicio de la espiral, inmediatamente ubico cuál es la inmediata entera y por diferencia tengo la longitud parcial, el L sub i, y con eso ya estaríamos, digamos, resolviendo acá. Conocería los L sub i, ¿sí? Acá está el L sub i, conocería los teta sub i para ese punto en particular. Entonces, en estos momentos, para yo tener solución a lo anterior, tendría que conocer la ubicación de esto, su progresiva. Ahora, ¿cómo conozco la progresiva de esto? Teniendo conocimiento de la ubicación donde está el PI, yo tendría que restar el valor de la tangente de la espiral, no de la curva circular, porque esto es la curva circular, la original, que es reemplazada por una espiral, curva circular y espiral. Entonces, si yo conozco la progresiva del PI, resto el valor de la tangente de la espiral y con esto yo ya conozco la ubicación y tendría resuelto mi problema. Entonces, ahora mi problema es encontrar el valor de la tangente espiral. El valor de la tangente espiral va a ser igual a esto que está acá, que es la tangente de la curva circular, la original, la que no, digamos, antes de que yo haga el reemplazo de espiral, curva, espiral, o sea, la tangente circular, a la cual, ojo, esto va a sufrir un desplazamiento, digamos, en esta ubicación. El principio de la curva
pasa a tener esta posición, ¿sí? Entonces, no es que yo vaya a replantear y ubicar en el campo la curva circular en su nueva posición, pero sí me sirve esta gráfica para hacer los cálculos correspondientes. Entonces, esto se desplaza a esta posición. Quiere decir que este punto desplazado está a una distancia X, que la vamos a llamar K, del punto donde empieza la tangente espiral, y va a estar a una distancia P de aquí a acá. Repito, el punto se desplaza. No es que yo quiera saber exactamente en el campo dónde se encontraría, no, pero sí necesito de alguna manera como si fueran las coordenadas, una cosa así. O sea, esta posición del PC desplazado está a una distancia K del punto TE y a una distancia P, ¿no? P de esta línea. Ahora, veamos. ¿Se acuerdan que cuando muere la espiral, en realidad para cualquier punto de la espiral, yo trazo una recta tangente en ese punto donde es perpendicular al radio R sub I? Para este punto en particular I, y obtengo aquí el teta sub I, que es diferente al ángulo que yo tengo que deflectar para ubicar. Si yo quiero ubicar acá este punto, voy a tener que barrer de aquí a acá este ángulo para poder tener el ángulo de deflexión. Entonces el ángulo de deflexión es este que está acá, este de aquí es el phi, pero para poder calcular el phi de I necesito conocer el teta sub I. Ahora, cuando muere la espiral, idem, vuelvo a hacer la misma figura, trazo una recta tangente trazo una recta tangente al radio de curvatura y el ángulo que se forma con la tangente esta o que pasa por el punto PI ya no es un ángulo teta sub I, sino es el ángulo característico de la espiral justo cuando muere la espiral. Ahora, justo donde termina, entonces yo voy a tener acá una distancia K, voy a tener acá este pedacito y voy a tener la tangente, miren. Entonces, para poder determinar este valor, que lo necesito porque si conozco la progresiva del PI, la progresiva en este punto, perdón, en este punto en particular, la progresiva, simplemente, yo resto el valor de la tangente y ya sé dónde empieza TE. Si sé dónde empieza TE, puedo ubicar las estacas enteras y conocer las longitudes parciales L sub I. Entonces, el problema es calcular ahorita la tangente. Entonces, la tangente va a estar en función de esta de acá, que es la tangente de la curva circular, cuando la circunferencia no se ha movido,
a la cual le voy a sumar con respecto a esta posición que se desplaza, va a haber una distancia K, y este desplazamiento forma acá un ángulo que viene a ser justo la mitad del ángulo de deflexión. Si este es delta, esto de acá es delta medio. Entonces esta distancia de acá va a ser igual al valor, la tangente de delta medios. La tangente de delta medios es el opuesto, que es esta distancia, entre el valor de P. Entonces esta distancia va a ser igual a P, ahí está, P por la tangente de delta medios. ¿Sí? Repito, según acá en este pequeño triángulo, vamos a borrar de nuevo un poco. Entonces en este pequeño triángulo que se forma, la tangente de delta va a ser el opuesto, vamos a llamar simplemente una distancia, entre el adyacente, que en este caso es esta distancia P. Eso es la tangente. Entonces la distancia, esta distancia D, es justamente P, que multiplica a la tangente de delta medios. Entonces ahora, como pueden ver, para yo poder resolver, ahora necesito del valor de K y voy a necesitar resolver el valor de P. ¿Por qué? Porque la tangente de la espiral va a ser igual a el valor de K, al cual le sumo la distancia de P, tangente de delta medios, más la tangente de la curva circular. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, para poder resolver, ahora se me complica y necesito saber cuánto vale K y cuánto vale P, para por fin tener conocimiento de esta distancia grande para poder restar al PI y conocer exactamente la ubicación de la tangente espiral. Entonces aquí voy a borrar un ratito. Ya. Entonces, ¿cuánto vale K? K va a ser igual a esta distancia, que es la abscisa justo cuando muere la espiral. Repito, para obtener K va a ser igual a este valor, que justo cuando muere la espiral es una abscisa, pero no es una abscisa cualquiera, es la abscisa, digamos, de la espiral, X de E, a la cual le tendría que restar esta distancia para poder obtener K. Pero observen un detalle: cuando yo hago esta recta tangente, acá se me forma un ángulo característico de la espiral, justo cuando muere la espiral. Y como esta línea es perpendicular al radio y esto es perpendicular a la tangente, el ángulo que se forma acá tiene el mismo valor, θ de E. Y acá está el inicio de la curva circular, o sea, todo esto desde por
acá más o menos. Es PC y acá está el PT, digamos que desplazado. Entonces todo esto es el ángulo de deflexión delta, al cual en esta posición, justo cuando arranca la curva circular, esto de acá es θ de E y esto también es θ de E, por cuanto el ángulo central que subtiende la longitud de arco circular remanente, este ángulo central va a ser igual al delta, que es este ángulo, al cual le tengo que restar 2 veces esto y esto. ¿Sí? Es por eso que la recomendación es que las longitudes de las espirales a la entrada y salida sean iguales para no complicar esta solución. De preferencia, la espiral de entrada como la de salida deberían ser iguales. Pueden ser diferentes, pero preferible iguales. Entonces, acá, ¿no? Entonces, el valor de K va a ser igual este X de E, al cual le resto esta distancia. Pero como este es θ de E y este es el valor del radio, entonces este sería seno, ¿no? Sí, R seno de θ de E. En este caso es exactamente de θ de E. No es un valor cualquiera, es justo cuando muere la espiral. Y de nuevo se complica la figura, porque acá hay que colocar o reemplazar por la función matemática. ¿Sí? Ahora, ese es en cuanto a K. En cuanto al valor de P, este valor de P, entonces, cuando muere la espiral, esto es Y de E. A Y de E le tengo que restar este pedacito, voy a cambiarle de color. Al Y de E tengo que restar esta distancia para poder obtener el valor de P. Pero esta distancia de acá es igual al valor del radio, o sea, a Y de E le tengo que restar esta distancia de acá, repito, al Y de E le resto esta distancia para poder obtener el P, pero esa distancia es igual a el valor del radio, al cual le resto el valor del radio, al cual le resto esta distancia, que viene a ser R coseno de θ de E. ¿Sí? Entonces nuevamente aparece la función trigonométrica, se reemplazan, ya no es un X cualquiera ni un Y cualquiera, es justamente la abscisa de la espiral y esta es la ordenada de la espiral. Al reemplazar la función matemática con factorial, ¿sí? Entonces, este para la función P y este para el valor P y este para la función o el valor de K. Entonces se reemplaza y resulta, una vez integrado y reagrupado nuevamente en términos, ya no es de un θ sub I, sino en términos de θ sub E. Resulta en esta expresión en radianes, que es más fácil, digamos, visualizarla.
Pero al tratar de convertirlo en grados sexagesimales, esta expresión que está acá se convierte en esto, donde depende de la longitud de la espiral, depende no del ángulo cualquiera, sino del ángulo característico de la espiral, con los coeficientes que se indican acá. Al igual que en lo anterior, esto es un coeficiente que no tiene término y que ha sido truncado. No tiene término y ha sido truncado, ¿sí? Entonces siempre la recomendación es que el primer valor me va a dar un valor entero y luego cojo un par de números que me haga un primer ajuste, luego otro par de números que me haga un segundo ajuste, digamos. Pero con un par de ajustes nada más ya casi más que suficiente, porque miren acá esto es 10 a la menos 7, con este 5 sería prácticamente 10 a la menos 8, ¿sí? O sea, ya se tiene bastante precisión en el cálculo. Entonces esto es para el valor de P y esto es para el valor de K. Esto es en grados, en radianes, y en grados sexagesimales el valor de K resulta en esta expresión. Bien, a ver, para concluir, si yo ya tengo P, ahora sí ya puedo tener el valor de P y el valor de K. ¿Por qué? Porque el ángulo característico es una constante. La longitud de la espiral también es una constante porque es lo que ustedes han elegido como valor de diseño. Entonces reemplazan aquí y reemplazan acá. Ya tengo K, ya tengo P. Esto es la tangente de la mitad del ángulo de flexión, no hay problema. Y esta es la tangente de la curva circular, que esto es conocido. Así que con esto ya tendría yo resuelto el valor de la tangente de la espiral. Y de allí lo único que faltaría sería calcular las progresivas. Si yo tengo una progresiva del valor del PI, resto la tangente de la espiral y sé, a ver, permítanme, o sea, lo que voy a tener es algo así. Vamos a cambiarle un poquito el color entonces. Repaso mi. Entonces voy a tener algo así, ¿no? Ya. Entonces, si ya conozco la tangente de la espiral y conozco el valor de esta progresiva, resto este valor y ya tengo la progresiva de la tangente espiral. O sea, ¿dónde empieza mi espiral? ¿En qué progresiva? Le sumo la longitud de la espiral que yo he diseñado y ya sé dónde o qué progresiva va a tener el punto espiral que empalma con la curva circular, ¿sí? Ahora, recuerden que la parte central se ha visto de la gráfica anterior que este ángulo delta prima C, que justamente subtiende esta longitud de arco circular, va a ser igual al ángulo de flexión menos 2 veces el ángulo característico, ¿sí? Ahí está.
Y si ya conozco este ángulo central, la longitud de la curva va a ser el ángulo central por pi por r sobre 180. De esta manera ya sé con precisión cuánto mide esta longitud de arco. Entonces le sumo a la progresiva anterior esa longitud remanente de curva circular y sé dónde empieza el punto curva circular que empalma nuevamente con la espiral. Para nuevamente sumar la longitud de la espiral, sumo la longitud de la espiral y sé dónde terminaría la espiral que empalma nuevamente con un tramo en tangente. ¿Sí? Bien, a ver, hasta aquí. ¿Alguna duda? A ver, no sé si están vivos, por favor. Ingeniera, está vivo. Ya. Listo. Creo que más o menos se vislumbra un poquito la solución. Más abajo ya tenemos un ejercicio para poder clarificar. Pues es un poco marea, un poco los términos, pero es así como se resuelve. Y antes pues que no existiera las calculadoras, eran con hoja de cálculo, perdón, ¿cómo le llamaban esta? En una tabla de funciones trigonométricas y había que calcular terrible. Entonces muy poco se utilizaban las espirales en carreteras, salvo se exigía a partir de velocidad de 60 kilómetros por hora. Pero ya con la aparición de todas estas ayudas que tenemos del Excel, de los software, ya entonces no es una cosa muy complicada trabajar las espirales porque nos resuelven realmente el trabajo, los programas. Entonces ya se usa a partir de 30 kilómetros por hora, ya no era exclusiva a partir de 60. Bien. ¿Qué más podría decirles? Acá hay un término que a veces utilizan, tangente larga y tangente corta. Se refiere a acá está. Cuando ustedes hacen esto, este punto de acá no es que sea el PC, no, es una ubicación distinta. Entonces a este le llaman tangente larga y a este le llaman tangente corta. No lo suelo utilizar porque en el campo no es necesario. Con el método de deflexiones pueden ustedes ubicar los puntos en el campo. Así que es un valor que siempre se ha mencionado, pero realmente no es quizás de mucha utilidad. Entonces a eso es lo que se les suele llamar tangente larga. O sea, de este punto de acá es tangente larga y este de acá es tangente corta. ¿Sí? Vamos perdón.
valor de P, de K. Tenemos el valor de la tangente, acá se tiene cómo se determinan, y me había quedado aquí en que hay unos valores que se utilizan o se conocen como tangente larga y tangente corta de la espiral, pero no suele utilizarse mucho. Bien, hay un método abreviado que indica a ver. Entonces este es tangente espiral, este es espiral con la curva circular, esta es la curva circular con la espiral, y finalmente termina empalmando la espiral con la tangente de la curva espiral. A ver qué más. Ahí. El método abreviado dice: para un punto la última, a ver. Esta mejor. Entonces, ¿qué dice el método abreviado? Dice que para un punto cualquiera y yo que voy a tener acá ya en un punto I, acá el radio de curvatura es perpendicular a la curva, y acá tenemos una recta tangente. Vamos a ponerlo un poquito más acá. Ahora sí, está un poquito mejor. Donde a ver. Entonces, este ángulo de acá es el phi de I. Este ángulo de acá es el teta sub I. Entonces dice que el ángulo teta sub I
para un punto en particular I de la espiral es aproximadamente la tercera parte, perdón, el phi, el ángulo este de acá, que tengo que barrer para poder ubicar al punto I, es aproximadamente la tercera parte del ángulo de la espiral en ese punto. Repito, el phi de I es aproximadamente la tercera parte de su ángulo de la espiral en el punto I, al cual le tengo que hacer una corrección. ¿Sí? Y esa corrección ya empíricamente se ha demostrado de que se puede calcular de esta manera. El ángulo de la espiral en ese punto, pero elevado a esto al cubo, ¿sí? Al cubo, acá la quinta. ¿Cuánto es el teta sub i? El teta sub i va a ser igual a la longitud L sub i hasta ese punto en particular, al que lo divido con la longitud de la espiral de diseño, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el ángulo característico de la espiral. Entonces ya tengo el teta sub i de esta forma, que es mucho más simple que las expresiones complicadas. Lo reemplazo acá. Donde esta operación que ustedes hacen acá sale en segundos. Y de esa manera pueden calcular ustedes este valor del phi, el ángulo de deflexión para un punto de ángulo de la espiral. ¿Alguna consulta hasta acá? Esto después lo voy a borrar acá. Ahora, lo que hemos hecho hasta el momento son las visualizaciones, ¿no? Cuánto debe ser este ángulo de deflexión para poder ubicar este punto I. Ahora, pero ¿dónde dentro de esta visualización está la estaca I? Tendría que trabajar con el valor de la cuerda. Tendría que trabajar con el valor de esta cuerda. ¿Y cómo obtengo esta cuerda? Es el y al cuadrado más el x de i al cuadrado, raíz cuadrada, y obtengo este valor de cuerda. Y con eso voy yo radiando hasta que intercepte la visual, y ahí sería mi punto. Ahora, si yo quiero para un punto J, ok, si es para un punto J, ahora esta es la visual. Ahora, ¿qué punto de esa visual, qué punto de esa visual pertenece justo a la espiral?
Entonces, por ejemplo, para un segundo punto, ya no sería conveniente trabajar con la longitud de esta cuerda y trabajar con el y de j al cuadrado más el x de j al cuadrado y de ahí raíz cuadrada para obtener el valor de la cuerda tan grande, porque eso mismo pues, va creciendo cada vez y va a ser muy difícil de poder winchar esta distancia, porque ya son 20 metros, 30 metros, 40 metros, hasta más, donde se estaría, digamos, chocando con obstáculos dentro del campo. Entonces siempre sería en función de la estaca anterior, se trabaja con esta cuerda y se va radiando hasta que intercepte la visual y allí estaría mi punto J. ¿Sí? Entonces es trabajando con este valor de cuerda. Pero este valor de cuerda va a ser igual a, de aquí a acá yo tengo el y para el punto J, y de aquí a acá tengo el valor de x para el punto J. Aquí yo tengo para el punto I, tengo su x de Y y tengo su y de Y, por cuanto este lado es el x de j menos el x de y. Y este valor de acá vendría a ser el y de j al cual le resto el de acá, que es el y de y. Entonces sería este cateto elevado al cuadrado más este cateto de acá elevado al cuadrado, raíz cuadrada, y así obtendría el valor de la cuerda. En realidad a la hora que ustedes operan prácticamente sale 10 metros, ¿sí? Pero bueno, siempre es bueno convencerse de repente. Entonces, yo creo que si no hay preguntas lo vamos a dejar hasta acá para luego ya el día miércoles. A ver, déjenme ver con la programación. O sea, ya hemos visto la teoría. El próximo lunes tocaría hacer el ejercicio y más bien este miércoles, que es de práctica, vamos a ver el comando Super Elevation, que es para el tema de peralte, y todo lo que vamos a trabajar a partir de la 9ª y 10ª ya es para la tercera entrega, ¿sí? O sea, lo que vamos a ver este miércoles es para la tercera entrega. La segunda ya está todo dicho, o sea, todos los valores o toda la parte teórica ya está para que ustedes puedan ir ya empezando a realizar su trabajo escalonado 2, ¿sí? Entonces la próxima semana, día lunes, hacemos ya el ejercicio correspondiente al tema de replanteo. No sé si tengan alguna duda acá. No, ingeniera, todo claro. Listo. Entonces, Barbarán estuvo. Mamani Ramírez, Oceda, Uma, que ya no creo, y Ceballos, también Ceballos parece que está tirando la toalla. Listo, entonces,
Voy a de una vez a pasar esto. Entonces Barbarán, los dos Mamani, Barbarán, los dos Mamani, Oceda Puma, parece que Oceda ya se retiró, no aparece en lista. Y Ceballos. Bien. Listo, chicos. Entonces, creo que lo dejamos, sí, aparte que quiero terminar de calificar, ¿sí? Al menos hemos cubierto la teoría. Entonces, repasen, por favor, este material para, Entonces repasen la teoría para poder ver ya el ejercicio que está aquí, ¿sí? Y esto lo vamos a ver el día lunes de la próxima semana, ¿sí? Entonces como que repasamos nuevamente el cálculo de las espirales y se trabaja con un valor, ¿sí? Bien. No sé si tengan alguna consulta. Con respecto al examen, el miércoles ahí habla un poquito más de detalles, ¿sí? ¿Ok? Listo, chicos. Entonces quedamos allí. Entonces voy a parar de compartir primero. Y grabación. Ya paré de grabar, ¿no? Sí, ya no estoy... Ah, no, sí estoy grabando acá. Ya. Entonces paro la grabación.